Buenas noches, amables oyentes, hermanos y amigos de Radio Alma Cristiana, la Universidad Teológica Shalom y un grupo de estudiantes de la materia eh, Teología del Nuevo Testamento 2. Como ya les habíamos anunciado, tenemos en esta noche un panel, un debate bíblico, donde estaremos hablando de una de las doctrinas más elementales que encontramos en las Escrituras, y no solamente elemental, también muy controversial. Pero en esta noche, un grupo de estudiantes, teología, ya en el área de la maestría de teología, estaremos debatiendo sobre este tema tan importante que es acerca de la doctrina bíblica de la Trinidad, que para muchos creen que es un mito o es una falacia o es algo inventado, porque entienden de que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Y ha habido mucha objeción con relación a este tema. Pero vamos a iniciar, hay algunos que ya se van integrando y así cada estudiante tendrá su participación, tendrá un tiempo para exponer su tema de forma bíblica y las diferentes bases que encontramos en las escrituras sobre este tema. Vamos a orar y así arrancamos. Buen Dios y Padre nuestro, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo tan hermoso, Dios mío. Gracias por tus abundantes misericordias y tu gran amor. Te presentamos este tema en esta noche que vamos a hablar sobre la doctrina de la Trinidad. Te rogamos, oh Dios, que tu buen espíritu nos guíe y que tú nos des sabiduría, que podamos, Señor, hablar con propiedad, no lo que nosotros creemos de tu palabra, sino lo que tu palabra dice, lo que realmente tu palabra dice, no lo que nosotros queremos que ella diga, sino lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a dar la bienvenida al pastor Víctor Torres. También está con nosotros nuestro hermano Jan Kelis y hace su entrada también el pastor Omar Estrella. Así que es una bendición de verdad que ustedes nos acompañen, mis amables estudiantes, en este tema que estaremos debatiendo en esta noche. Siéntanse en la libertad de exponer su tema. Siéntanse en la libertad de exponer su tema de forma bíblica. Vamos a empezar entonces con nuestro pastor Víctor Torres para que agote su participación. Adelante, siervo de Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da en este día para así estar disfrutando de la exposición de esta materia y de este tema, el cual, como ya se ha dicho, ha sido un tema, digamos que no tan fácil de que se entienda, sino que es un tema un poquito, ¿verdad? Complicado, digamos. Y la parte que quiero tratar es con relación al primer punto del monoteísmo. Me disculpa que hay una campaña por aquí que tiene 2 semanas y ya usted sabe, está casi al frente de nosotros, Agostina. Esperamos que podamos, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, desarrollar esta parte. Voy a tratar acerca del monoteísmo, este tema bíblico. Un segundito. Este es el capítulo número 1 del monoteísmo con el libro, ¿verdad? Del pastor Sproul, buen pastor. Entonces el concepto de la Trinidad, del cual se ha erigido como un criterio para la verdad, de un artículo no transigible de la ortodoxia, de lo cual él
estaba o desarrolló su tema para, ¿verdad? Poder tener la parte de lo que era la deidad de la Trinidad en cada uno de ellos. Y con relación a la parte de lo que es el monoteísmo, mono, que significa uno, y teo, que es Dios. O sea que esta parte que vamos a desarrollar y que tiene que ver con la Trinidad, que es uno en esencia y tres personas. Aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero aunque esa palabra surgió luego, eh, digamos que la Biblia demuestra con relación a la parte de lo que es la Trinidad. O sea, monoteísmo, mono uno o único, y teísmo es teo, es Dios. O sea, es un solo. Y está la parte de lo que se llama el animismo, que denota que existen almas vivientes, espíritus o personalidades en lo que normalmente consideraríamos como objetos inanimados o vivientes, tales como las rocas, los árboles, las estatuas, etcétera. En el libro de Génesis, en el capítulo número 3, en el libro de Números, capítulo número 22, donde se habla acerca de una serpiente que habla, que razona, que piensa, que analiza, y por igual en el número capítulo 22, donde habla acerca de el burro de Balaam, que también tenía facultades de hablar y de tener una voluntad. Entonces, en Génesis 18, también con relación a ello, de lo que es la parte del animismo, cuando pasa en el orden que Jehová vino y hablaba con Abraham, en esa, ahí entonces se dice que en esta parte del animismo, el animismo, que era espíritu que tenían esos árboles, o dioses de los árboles, que no hay evidencia de lo mismo. O sea, pero el politeísmo, que trata con relación a poli, que es mucho, y teo, que es Dios, o sea, muchos dioses. Y en las religiones griegas, romanas, nórdicas, entre muchas otras, tenían un dios o diosa para casi todas las funciones humanas: Dios de la fertilidad, de la sabiduría, Dios de la belleza, Dios de la guerra. Y esta idea no es bastante familiar a partir de que nuestros estudios de la mitología del Antiguo Testamento, la gente creía que existían muchos dioses para asistir funciones en la vida humana. Entonces ahí interviene lo que es el enoteísmo. Es un híbrido entre politeísmo y monoteísmo, o sea, un híbrido, lo cual para hedonismo es como uno, y teísmo, Dios. Una idea de un Dios para cada pueblo, nación o cada uno que domina un área geográfica en particular. El enoteísmo sostenía que había un Dios para el pueblo judío, Jehová, un Dios para los filisteos, Dagón, un Dios para los cananeos, Baal, etcétera. Sin embargo, esta idea no postula que en la última instancia hubiese un solo Dios. Pero la Biblia, que es monoteísta desde el principio, y los criterios que surgieron en el siglo XIX, cuestionaban con relación a la Biblia monoteísta, y desde cuándo empezó. Por ejemplo, si había empezado cuando Abraham o cuando Moisés o en los profetas Isaías, pero después del exilio de Israel en Babilonia. Esta parte bien importante con relación al argumento ortodoxo sostiene que el monoteísmo estuvo presente desde el principio de la historia de la creación en Génesis 1, donde narra que Dios no está limitado, que es soberano y creó los cielos y la tierra. Y segundo, el nombre para Dios en el capítulo número 1 en la escritura, por ejemplo, Jehová o Yahvé, Elohim, el terminal hin, que tiene que ver, por ejemplo, con una palabra plural, no es un politeísmo. En Éxodo 20, en los mandamientos, en el Sinaí, por ejemplo, decimos acerca del monoteísmo.
y 23. Algunos piensan que el enotismo, otros dioses delante de mí, con relación a que quiere decir que es en su presencia y solo hay un Dios. La persona adoran cualquier cosa y esa era la referencia cuando dice que no tendrá dioses ajenos delante de mí. Y entonces ellos tenían el concepto de que que había muchos dioses, pero no era la referencia de que había muchos dioses, y por eso es el monoteísmo, un solo Dios, sino que era que el hombre adora cualquier cosa. Yo creo que hasta ahí, maestro, para darle paso a otro. Excelente, Pastor Víctor, su exposición. Bien, vamos a dejar entonces a nuestro hermano Yankelis Florian con la parte que le corresponde, ya la parte de las preguntas y comentarios, y si alguien de los que nos están escuchando en este momento a través de la radio tiene alguna inquietud, alguna pregunta, puede escribirnos al número de WhatsApp 829-836-0088 y enviar su pregunta con relación a este tema que estamos abordando en esta noche acerca de la doctrina bíblica de la Trinidad. Así que es importante nosotros detallar de que como teólogos, ¿verdad? Como conocedores de la palabra, estamos llamados a estudiar profundamente esta doctrina y estamos llamados también a entenderla. Aunque hay muchos que contradicen, hay muchos que se levantan y presentan su postulación totalmente divorciada a lo que enseña la Escritura, nosotros sí debemos mantener nuestra posición desde el punto de vista bíblico. Así que, Yankelis, Florian, adelante. Amén, amén. ¿Me escuchan bien, verdad que sí? Ok. En esta noche quiero abordar el tema sobre lo que es la Trinidad. Y para muchos, sé que para muchas sectas, la Trinidad no existe en la Escritura. Entre ellos están los unitarios, los testigos de Jehová y entre otras sectas. Pero en esta noche le voy a mostrar 10 versículos de que sí la Trinidad sí existe, de que sí existe tres dioses en uno. Y para nosotros demostrar esta gran verdad, esta gran realidad bíblicamente, nos vamos a remontar a lo que es Lucas capítulo 1 en su versículo 35, donde nos registra la escritura. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá es llamado Hijo de Dios. Si nosotros analizamos este versículo bíblico, no está hablando de quién, no está hablando del Espíritu Santo y no está hablando del Altísimo, que es Dios, pero también nos habla del santo ser que estaba en el vientre de María, dando a indicar tres personajes. Entonces, nosotros, los cristianos evangélicos, creemos en un Dios monoteísta, tres dioses en uno. En una ocasión, Jehová le dice al pueblo, o Moisés le dice al pueblo: Jehová uno es. Si nosotros también vamos a Mateo capítulo 3, en su versículo 16, Mateo 3:16, la escritura registra y dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego, repito, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos
le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, aquí también, en este versículo bíblico, podemos notar de que cuando Jesús fue bautizado, y dice que cuando subió del agua, terminó de ser bautizado, vino el Espíritu en forma de paloma. Pero aparte del Espíritu, le habló una voz que le dijo: tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces tenemos que tener pendiente, tenemos que tomar en cuenta de que el Señor humanamente estaba en la tierra, pero el Padre estaba en el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. Entonces son tres personajes en uno. Si nosotros también vamos a Hechos, capítulo 10, en Hechos capítulo 10, en su versículo 38, dice la Escritura: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, también este es otro versículo bíblico donde la Escritura no habla de Dios, no habla del Espíritu Santo y también no habla de Jesucristo. Tres, no está hablando de tres personajes. No habla de Dios, no habla del Espíritu Santo y no habla de Jesucristo. Esto está en Hechos capítulo 10, en su versículo 38. Y si nosotros nos vamos a Lucas capítulo 10, en su versículo 21, Lucas 10, 21, registra la Escritura: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendido y la has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, este es otro versículo más, donde aquí vemos tres personajes: Jesucristo orando al Padre. Jesús se regocija. ¿Y qué le dice al Padre? Le dice: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Entonces podemos aquí notar de que Jesús, humanamente, Jesús estaba clamando al Padre. Estaba clamando al Padre. Entonces, ¿cómo podemos evidenciar, cómo podemos comprobar de que no hay Trinidad o de que no existe la Trinidad? Pero si nosotros seguimos buscando bíblicamente, si nosotros nos vamos a Primera de Pedro, en su capítulo 1, Pedro capítulo 1, Pedro capítulo 1, en su versículo 2, dice la Escritura: elegidos según la paciencia de Dios Padre, en satisfacción, en santificación del Espíritu. Van dos: Dios Padre, Dios Espíritu. Dios Padre, Dios Espíritu. Y dice: para obediencia y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Ya van tres personajes. Entonces, no podemos descartar, no podemos decir de que no existe la Trinidad. Nosotros creemos un Dios trino, tres en uno. Si nosotros nos vamos a segunda de Corintios, en su capítulo 1,
Corintios capítulo 1. Corintios capítulo 1 en su versículo 21. 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, si nosotros seguimos el 22, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan la sabiduría. Entonces, nosotros sabemos y conocemos de que solamente el ser humano puede ser salvo por medio de Jesucristo, que fue el que murió en la cruz. Por medio de Jesucristo, que fue el que murió en la cruz. Y dice, a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Si nosotros también seguimos buscando más, nos vamos a Primera de Juan. En Primera de Juan, en su capítulo 5, versículo 7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos son tres. Estos tres son uno. Repito, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Pero ¿qué dice Juan 1:1? En el principio era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, tenemos que entender que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. El Verbo es la palabra. Entonces, más referencia bíblica. Nosotros buscamos más referencia bíblica. Nos vamos entonces a lo que es Isaías, capítulo 48. Isaías, capítulo 48. En su versículo 16. Isaías 48, 16. Dice, acercaos a mí, oí esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Repito el versículo. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Tres personas también. Tres personas. Dice, me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Glorificado es el nombre de Jesús. En el principio obraron tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre ordenó, el Hijo creó, el Espíritu Santo dio vida. Si nosotros también buscamos otro versículo más, solamente nos faltan dos versículos. Génesis capítulo 3, en su versículo 22. Génesis capítulo 3, en su versículo 22. Registra, nos dice, en 3:22, y dijo Jehová, Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Y dice, y dijo Dios, y dijo Jehová, Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. ¿Qué Jehová dice? Que el hombre es como uno de nosotros. Porque
habían tres. Jehová está hablando en plural. Son tres, no habían, son tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y dice, ahora el hombre como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Y quién sabe el bien y el mal desde el principio? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solo ellos conocen eso. Solo ellos conocían los secretos. Por lo tanto, el hecho de decir que ahora el hombre como uno de nosotros era porque el hombre ya había descubierto lo que es el mal cuando comió del fruto, cuando Adán pecó. Amén. Continuamos y con el último versículo, que es Juan 14:16. En Juan 14:16. En Juan 14:16 nos registra la escritura. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Escuchen, y yo rogaré al Padre. Eso dice Jesús. Jesús dijo, yo rogaré al Padre y nos dará otro consolador. Ahí está hablando, está diciendo el Hijo que va a rogar al Padre para que le dé el Espíritu Santo, que es el consolador. Entonces, no entiendo cómo es que se niega esta doctrina. Habla de tres personajes, no habla del Padre, no habla del Hijo y del Espíritu Santo. Yo sé que muchas sectas como los unitarios, los testigos de Jehová, entre otros, no creen en la Trinidad e incluso tienen a Jesús simplemente como un profeta y no como un Dios. Jesús vino en carne, pero Jesús, después que murió y resucitó, Jesús sigue siendo Dios. Antes de venir en carne, Jesús era Dios. Después que murió, después que vino como hombre, se hizo hombre, y después que murió, siguió siendo Dios. Pero Jesús sí anduvo como hombre. Pero después que murió, después que murió, siguió siendo Dios. Hasta aquí mi oportunidad, Pastor Jonathan. Puede continuar. No se le escucha, hermano. Ok, ahora sí. Gracias, Yankelis, por compartir con nosotros esta exposición. De verdad que es un tema muy controversial, pero a la vez es un tema profundo que amerita de un estudio detallado, un estudio minucioso. Y como bien tú mencionabas, solamente algunos textos. Tú mencionabas tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Bien, vamos a continuar entonces. Dejamos con nosotros a nuestro hermano Omar Estrella. Adelante. Sí, muy buenas noches, apreciados hermanos. Que el Señor Jesucristo nos bendiga grandemente, que bendiga a la audiencia que está presente ahí escuchando este conversatorio este encuentro teológico acerca de la Trinidad. Me gustaría leer por lo menos 4 versículos más. Yo no voy a meterme muy de lleno en la Trinidad, sino me quiero centrar en lo que atacan la mayoría de los que niegan la Trinidad, que es básicamente la deidad de Cristo. Yo me voy a centrar más en esa parte, porque ya el hermano Jan Kelly, de manera magistral, ha demostrado con la Biblia que Dios es una Trinidad. Y no importa que el término Trinidad no se haga mención de ello en la Biblia.
Tampoco en la Biblia aparece la palabra misión. ¿Y quién niega de que la misión es bíblica, que es de Dios? Sin embargo, no está en la Biblia la palabra misión. Entonces, el hecho de que el término Trinidad no aparezca no significa que no exista una Trinidad en Dios, que es un Dios manifestado en tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 13:14, en su saludo final, en esa carta, él dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. O sea, para el apóstol Pablo, sí hay una Trinidad. Él menciona al Señor Jesucristo, que es el Hijo, menciona a Dios y habla del Espíritu Santo. Pero Cristo también en Mateo 28:19 habla de la Trinidad. Él dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, no hay duda de la existencia de una Trinidad en Dios. Y un pasaje que utilizan mucho los que siguen la doctrina arriana, el arrianismo, es precisamente Deuteronomio 6:4, el cual me voy a permitir leer, donde el Señor dice a Moisés: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos dicen que ahí dice claramente que Jehová es uno, por tanto no hay una Trinidad. Sin embargo, si nosotros profundizamos en el hebreo, ese término Jehová uno es uno, también significa una unidad. O sea, ahí en el hebreo también eso quiere decir Jehová es una unidad. O sea, es una unidad porque, por ejemplo, si vamos eh, a Génesis, el capítulo 11, ahí dice que toda la tierra era una y tenía una sola lengua. Pero una pregunta, ¿ellos eran uno? No, ellos eran muchos, ellos eran pueblos, naciones. Sin embargo, ahí la Biblia dice que eran uno y tenían un solo lenguaje, un solo idioma. Entonces, aquí en Deuteronomio 6:4, creo que es muy importante porque es un versículo muy usado por los testigos de Jehová para ellos probar su enseñanza acerca de que no hay una Trinidad. Entonces, vuelvo y reitero, Jehová uno es, también en el hebreo significa Jehová es una unidad. Una unidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero ahora referirme solamente a probar con la Biblia, como decía al principio, lo que básicamente ataca la doctrina arriana, que es lo que es la deidad del Señor Jesucristo, su divinidad. Por ejemplo, en Isaías 9:6, para comenzar en el Antiguo Testamento, el profeta dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero. Escuchen esto: Dios fuerte es uno de los nombres de Cristo, de ese hijo. Padre eterno, eterno solamente es Dios. Sin embargo, dice que Cristo es Padre eterno y príncipe de paz. De manera pues que para el profeta Isaías, Cristo, el Hijo eterno de Dios, quien existe o coexiste eternamente con Dios, Él es Dios. Y tres versículos que veíamos en esta mañana en la perla de hoy, programa que yo le exhorto a que escuchen, por lo menos esa partecita que se llama la perla de hoy. Si no tienen mucho tiempo para pasar una hora escuchando el programa, dedíquenle esos 7 minutos y escuchen esa perla,
la cual es producida a través de este mismo canal de Radio Alma Cristiana, conducido por el pastor Jonathan Stutz. Entonces, en esta mañana, tres versículos que leíamos son estos: Colosenses 1 del 15 al 17, donde dice, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y esa palabra, el primogénito, los arrianos, los que niegan la divinidad del Señor Jesús, la interpretan como que Él fue el primero que fue creado, lo cual es un error a la luz de los versículos que siguen, a la luz del contexto, porque en el verso 16 dice, porque en Él, y esa palabra en Él también es por Él. De hecho, las Biblias Reina Valeras, las versiones Reina Valeras más antiguas, no dicen en Él, sino por Él. Dicen porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, si todo fue creado por medio de Él, si Él es el creador, Él no puede ser también una criatura. Entonces, Él es el creador. Y el verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esa palabra, y Él es antes de todas las cosas, me hace recordar lo que el mismo Señor Jesús dice en Juan 8:58, cuando le dice a los judíos, de cierto os digo, antes que Abraham existiera, yo soy. Él es antes de todas las cosas y Él es el creador del universo, quien hizo todo por medio de su palabra. Como dice Hebreos 1:2, que Cristo sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, Él es Dios, Él es el creador. Pero Juan 1:1, este pasaje clásico, hace la aseveración de que el verbo, hablando de Cristo, era Dios y que Él era en el principio con Dios y que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. De manera pues que en el Evangelio de Juan, que es uno de los libros más preciosos de la Biblia, se establece esta doctrina de que Cristo es el verbo y que ese verbo es Dios. En Juan 10, del 30 al 36, es otro buen pasaje para confirmar la doctrina de la deidad de Cristo, sin la cual no hay una Trinidad. Ahí Cristo, ellos dicen que Cristo estaba blasfemando porque dijo que Él era el Hijo de Dios. Entonces, como hemos puesto de ejemplo en algunas ocasiones, los hijos de los perros son perros. Los hijos de los hombres son hombres. Los hijos de Dios también son dioses. Por eso la Biblia, aún a nosotros, en este pasaje de Juan 10, dice que aún a nosotros Dios nos llama dioses. Entonces, en Juan 5:17 y 18, Juan 5:17 al 21, también se revela, Cristo se revela a sí mismo como Dios. Él vuelve y dice que Él es, que Dios es su Padre, y Él dice que hace todas las cosas que hace el Padre. Él también las hace. Por ejemplo, en Juan 5:19, Jesús dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Él hace lo que ve que el Padre hace. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces solamente alguien que sea Dios puede hacer las mismas cosas que Dios hace. El verso 20 dice,
porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también al Hijo ha dado esa potestad de dar vida. Y el apóstol Pablo en Colosenses 2:9 también dice, hablando de Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en la persona de Cristo Jesús. O sea, Él es Dios. Romanos 9:5, Pablo dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ojo con esto, hay versiones como la traducción del Nuevo Mundo que no dice el cual es Dios, sino el cual es un Dios. O sea, negando que Cristo es el Dios soberano, el Dios que es uno con el Padre y con la persona del Espíritu Santo. En Primera de Timoteo 3:16, el apóstol otra vez vuelve a recalcarnos a nosotros la divinidad de Cristo. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, o sea, Cristo, quien es Dios, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es Cristo Jesús. El misterio de la piedad consiste en que Cristo se hizo carne. Y el apóstol Pablo aquí no dice Cristo, sino Dios, porque según la doctrina apostólica y profética, Cristo es Dios. Amén. También en Tito 2:13, el apóstol Pablo dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Hebreos 1:8, fíjense en esto, en lo grandioso que es esto que vamos a leer ahora. Aún Dios el Padre le llama Dios a Cristo. Escuchen bien, Dios Padre Celestial, el Padre Eterno, le llama Dios a su Hijo. Y no solamente le llama Dios, también le dice Señor en este pasaje que vamos a leer, tal como lo revela el Espíritu Santo aquí en Hebreos 1, versículo 8 al versículo 12, vamos a leerlo. 8 al 12, más del Hijo dice, o sea, en el contexto está hablando algo que Dios dice de los ángeles. Dice que los ángeles son espíritu y que son y que sus ministros son llama de fuego, dice el verso anterior. Pero aquí en el verso 8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. O sea, le dice Dios a Cristo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y en el versículo 10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. De manera pues que Dios Padre, el Dios eterno, Dios Padre, le llama a Dios y le llama Señor a su Hijo. Entonces nosotros, si queremos honrar al Padre, la Biblia dice que la única forma de honrar al Padre es cuando honramos al Hijo. Y la forma más correcta de honrar al Hijo es creyendo lo que dice su palabra. Si su palabra asevera que Él es Dios, nosotros debemos creerlo, aceptarlo y enseñarlo. Esa debe ser de nuestra doctrina principal. Ya casi estoy terminando, pastor. En segunda de Pedro 1:1, el apóstol Pedro, quien estuvo con Cristo Jesús en los días de su carne, hace esta aseveración acerca de Cristo. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo,
a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra, por la justicia de quién, dice, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él llama a Jesucristo aquí Dios y Salvador. Y en el verso 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de, le voy a decir lo que dice en el griego ahí. En el griego dice, en el conocimiento de nuestro Dios y Señor Jesús. O sea, ahí él llama a Cristo ahora Señor y Dios. En el conocimiento de nuestro Dios y Señor Jesús. Primera de Juan 5:20, el apóstol Juan termina este versículo diciendo que Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y finalmente, yo sé que esto impactó mucho la vida de Juan cuando tuvo este encuentro con Cristo en el Apocalipsis en la isla de Patmos. La primera aseveración que Cristo hace en el libro de Apocalipsis, con esto voy a culminar, es: yo soy el alfa y el omega, el principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién? El Todopoderoso. Cristo dice, yo soy el Todopoderoso, el eterno Dios, aquel que se le apareció a Jacob y le dijo, yo soy el omnipotente, el que se le apareció a Abraham como el Dios omnipotente, a Isaac, el que se le apareció a los hombres del Antiguo Testamento como el Dios Todopoderoso. Ese soy yo, le está diciendo el Señor Jesucristo al apóstol Juan. De manera pues, hermanos, ojalá que esto sea de bendición para todos nosotros, que Dios bendiga grandemente a la audiencia y que estos pasajes sean utilizados apologéticamente para defender y sostener algo tan importante como lo es la doctrina de la Trinidad, sobre todo aquellos que más atacan los que niegan esta doctrina, que es la, la deidad de la persona de Jesucristo. Dios le bendiga a todos. Gracias, maestro, hermano pastor. Amén, amén. Excelente, excelente exposición, Omar. Sabe que cuando tú hablabas en tu exposición, me llegó a la mente un versículo del Salmo 110, donde el salmista dice allí, Jehová dijo a mi Señor. Y si usted analiza bien ese lenguaje, usted se pregunta, ¿a qué se está refiriendo? Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿De qué Señor está hablando allí? Dijo el Señor a mi Señor, o Jehová dijo a mi Señor. Entonces, cuando usted analiza, ahí está evidentemente manifestada la Trinidad. Entonces, como ustedes han dicho, no solamente en el Nuevo Testamento encontramos suficiente asidero bíblico, sino aún en el Antiguo Testamento. Bien, nos quedan dos estudiantes. Está Ambioris Martí y luego finalizamos con Claydris. Dice que ha tenido algunos inconvenientes con la conexión, pero también tenemos ahí al pastor Freddy Toledo desde Puerto Rico, quien al final también dará una conclusión a este tema. Así que dejamos a Ambiorix Martínez con nosotros. Adelante, querido hermano. Sí, muy buenas noches, ministros, todos. Dios les bendiga abundantemente. Gracias por la oportunidad que me brindan de hacer una intervención aquí. Probablemente algunos de ustedes ya tenía en queue su oportunidad y pues bueno, yo quisiera pues hacer uso de estos minutos. Buenas noches, le bendiga. Amén, Claydrix. Pues quisiera hacer uso de mis minutos para yo hacer mi aporte. Pues es el siguiente. Igual que unos versículos bíblicos también, pues los hermanos citaron
unos versículos bíblicos muy importantes, pues que son también parte de lo que yo iba a citar. Pues ahora yo lo que hago básicamente es que pues reformo mi intervención, no para presentarlo como evidencia, los versos bíblicos, no para presentarlo como evidencia en defensa precisamente de la doctrina, no, sino para, como la doctrina también de la existencia de Dios, colocarlo en esa misma plataforma, en ese mismo escenario. Hemos estado hablando en pues de alguna forma de la doctrina también de la existencia de Dios, que de una forma u otra la Biblia no intenta, o es lo que nosotros podemos entender cuando estudiamos la teología del Antiguo Testamento y la teología del Nuevo Testamento, que una, eh, no hay una intención que podamos ver en los escritores veterotestamentarios, en los escritores del Nuevo Testamento, que intente probar la existencia de Dios, como si de una forma u otra la estuviera defendiendo el hecho de que alguien refute este tipo de cosas. De esa misma forma, yo puedo percibir, puedo notar, cuando tengo la oportunidad de leer estos versículos del Antiguo Testamento y leer los versículos del Nuevo Testamento también, escuchar las citas que los diferentes hermanos estuvieron trayendo a colación, pues las citas bíblicas de los evangelios, las citas bíblicas también que se encuentran en las epístolas, y así sucesivamente. La explicación que el hermano hizo acerca del verso bíblico que dice Jehová, tu Dios uno es, para hablar de la persona, siendo que otros versos bíblicos hablan acerca de la esencia, explicándonos algunos eruditos que Dios existe en tres personas y que en su unidad existe en esencia, para hablar de estas dos cosas. Pues puedo darme cuenta de que los escritores del Antiguo Testamento y los escritores del Nuevo Testamento no intentan bajo ninguna circunstancia probar la Trinidad de Dios, sino que la dan por sentada. Y que es un hecho notorio que se desarrolla con mayor amplitud en los evangelios y toma más fuerza en las epístolas. Y los hermanos, pues con la evidencia contundente, pues trajeron pues muchas citas bíblicas que presentaron ahí, citas bíblicas como la epístola de Tito, que tiene una cita bíblica imperante, otras citas bíblicas pues de Mateo también, la misma cita bíblica del bautismo, cuando Cristo sale, y aquí mismo, amado, en quien tengo complacencia, el testimonio del Espíritu Santo. Entonces, evidente, muy evidente, sin ningún intento, veo a los escritores del Nuevo Testamento sin ningún esfuerzo de tratar de traer como una evidencia por causa de algo el hecho de que la doctrina de la Trinidad sea refutada o debatida, sino que más bien la revelación de ella se va completando de una forma progresiva hasta llegar al Nuevo Testamento, luego hasta llegar a las epístolas como tal, y pues nos da más claridad en el panorama, de manera tal que pues a pesar de que ha sido una discusión en las diferentes épocas, ¿verdad? En los diferentes periodos de la iglesia cristiana, ha tenido sus batallas, ha tenido sus conflictos y sus explicaciones, sus refutaciones también, pero pues está fuertemente sustentada, está fuertemente sustentada por esa cita bíblica traída a colación, donde involucra las actividades del Padre en el plan de redención, involucra las actividades del Hijo en el mismo plan de redención. Y de igual forma también se evidencian las actividades del Espíritu Santo, como por ejemplo en la epístola de Tito, donde habla de que somos regenerados y santificados por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, luego de ser precisamente rescatados por medio de la obra de Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Entonces vemos ahí la actividad de los tres, la voluntad del Padre específicamente en salvar al ser humano
a través de la muerte del Hijo y pues el proceso de regeneración y santificación hecho por el Espíritu Santo. Pues no se esfuerza el escritor del Nuevo Testamento, no se esfuerza en tratar de probar el hecho de que el Espíritu Santo existe y en tratar de probar que el Hijo existe y que el Hijo vino al mundo y que crean que sí. Y con un afán de esto, no se esfuerza el escritor del Nuevo Testamento, no se esfuerza, sino que lo presenta en el panorama y explica detalladamente la obra de uno y el otro, las actividades de uno y el otro para claridad, ¿verdad? De la congregación de la iglesia y para fortalecer nuestra fe y que pues confiemos en esa obra redentora que Dios ha hecho, donde han intervenido las tres personas, aunque son uno en esencia. Entonces ahí sería mi explicación. Excelente, mi hermano. Una explicación bien detallada y bien concisa. De verdad que, como bien tú decías, esta doctrina de la Trinidad no necesita defenderse, ¿eh? No necesita defenderse. No vemos en los escritores con ese afán de defender esta doctrina, sino que se da por sentado. Es como, por ejemplo, en Génesis 1:1, donde dice, creó Dios los cielos y la tierra. No comienza a explicar acerca de la persona de Dios, sino que da por sentado de que Él existe. Por tanto, por igual, nosotros vemos en toda la escritura la doctrina de la Trinidad de una manera tan especial y tan detallada en todas las Sagradas Escrituras. Tenemos entonces, vamos a finalizar con, bueno, se nos fue Caidris, ¿está ahí o se nos fue? Se nos fue. Él ha tenido algunos inconvenientes con su internet, pero todas las exposiciones han sido muy brillantes. Vamos a dejar al pastor Freddy Toledo, quien es un invitado en esta noche y está con nosotros desde Puerto Rico. Así que él, pues, va a tener una exposición ya de manera final, conclusiva, con relación a este importante tema que tenemos en este panel bíblico sobre la doctrina de la Trinidad. Adelante, Pastor Freddy. Muy bien, mis hermanos, Dios les bendiga muchísimo. Bueno. Felicitamos a los hermanos a lo que pude escuchar a Omar. Me imagino que a Omar le dolió la cabeza después de esa exposición porque hablar de la Trinidad es un tema de grandes ligas, completamente. Sin embargo, es necesario que tomemos en cuenta una serie de cosas con relación al tema de la Trinidad. Cuando hablamos de la Trinidad, no estamos diciendo que Dios que son tres dioses. No estamos diciendo eso, sino que estamos hablando de la simplicidad de Dios, donde Dios, a pesar de que cuando hablamos de simplicidad no estamos rebajando la doctrina, sino que estamos diciendo que Dios es indivisible. ¿Por qué es necesario entender y conocer la doctrina de la Trinidad? Porque tanto el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo operan en lo que es la obra de la salvación de los hombres. Si Jesús no hubiese sido el Verbo de Dios, si el Verbo de Dios no hubiese sido Dios mismo, la salvación por medio de Jesús nunca hubiese sido posible. Porque solamente una persona coigual a Dios el Padre, era quien puede cargar con los pecados, con lo que Cristo cargó en la cruz. Eso es necesario recordarlo, nunca olvidarlo. Por otra parte, es bueno que tomemos en cuenta también que a la hora de que el tema se empieza a discutir, principalmente como Omar mencionaba, los arrianos, que no son otra cosa sino que los testigos de Jehová, generalmente ellos apelan a cosas que son puramente humanas para tratar de destruir el significado de la doctrina y la enseñanza de las escrituras. Mi exhortación es esta, mis hermanos.
¿Cómo podemos nosotros demostrar en el Antiguo Testamento la presencia del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo, que son una misma persona? El pastor Jonathan mencionó ese salmo, Salmo 110, versículo 1, donde Dios mismo se encarga de decir, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. Y fíjense otro texto que nos enseña, lo mencionó Mar, el Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y hay otro texto que es necesario que tomen muy en cuenta también. Eso es lo que dice Isaías en el capítulo 11, donde habla de los 7 espíritus de Dios, que no son 7 espíritus, sino que es el Espíritu Santo donde da a conocer en la persona de Jesús 7 atributos de su personalidad, como el Espíritu que llenó a Jesús en el momento en que éste fue llevado al desierto y fue equipado, preparado por Dios mismo para llevar a cabo la obra de redención y muy particular para cumplir aquella obra como hombre que Adán no pudo cumplir en el huerto del Edén. Otro punto. Recuerden siempre lo que dice Génesis capítulo 1, verso 26 al verso 30. ¿Recuerda alguno de ustedes ese texto, lo que dice allí con relación a la creación del hombre? Ese es el comentario que Moisés hace antes de entrar en los detalles del capítulo 2 de Génesis. ¿Recuerdan ustedes ese texto de Génesis 1, 26 al 30? Ese detalle que da Moisés allí en el momento de la creación. Traten de recordar si alguien recuerda esa parte. No hagan trampa, no busquen el texto, recuerden. Sí, pastor, ahí Dios dice, hablando en plural, hagamos pues al hombre a nuestra, otra vez en plural, a nuestra imagen y semejanza. Correcto, correcto. Ese texto nunca lo olviden porque la mayoría de quienes contradicen la doctrina, ese texto no lo tienen en mente. Poder ver o poder entender o tratar de conocer a Dios, que es lo que dice posteriormente el profeta Jeremías, de que el hombre debe procurar entender y conocer a Dios. Recordar estas cosas nos ayudará a nosotros a ver a Dios en su justa perspectiva y al mismo tiempo a estar claro sobre el tema de la doctrina. Pero hay algo más y con esto voy a concluir. ¿Qué decía Jesús acerca de sí mismo con relación a que era coigual a Dios? Hay 3 aspectos en la vida de Jesús. Jesús, por una parte, decía que él no buscaba su propia gloria, sino que buscaba la gloria del Padre. Es interesante que cuando usted va al capítulo 11 de San Juan, hablando en el contexto de la resurrección, de la muerte y resurrección de Lázaro, allí el texto de San Juan 11 nos enseña que el texto central en ese capítulo 11 no era la resurrección de Lázaro. La resurrección era un evento en el ejercicio del ministerio terrenal de Jesús. Cuando allí en San Juan 11 Jesús empieza a hablar y le llevan la noticia acerca de que Lázaro estaba enfermo. Y tan interesante el relato que allí se presenta porque Marta y María son las que le mandan a dar la noticia y este Lázaro era un amigo íntimo, muy amado por Jesús hasta el punto que el verso 35 de San Juan 11 dice que Jesús, a pesar de que tenía conocimiento, porque Él es Dios sobre todas las cosas, mencionó Omar en Romanos 9:5. A pesar de que Él es Dios sobre todas las cosas y iba a resucitar a Lázaro de entre los muertos, tuvo compasión de lo que estaba pasando y lloró ante la muerte de su amigo. Pero el texto menciona, según San Juan 11:4, diciendo que esta enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y usted se pregunta, ¿pero cómo es posible que si la gloria de Dios, por qué el Hijo también procuraba gloria?
porque la gloria del Hijo, sin lugar a duda, exalta la gloria del Padre. Y como Dios no comparte su gloria con nadie, ese texto nos indica claramente la relación de coigual a Dios que es Jesús en los evangelios. Por otra parte, no olviden otro asunto también que le quiero mencionar, y es que Jesús mismo, según un texto que también citó, y perdónenme que estoy citando los textos de Omar, fue uno de el último que escuché, pero él mencionó un texto de San Juan 5:17, que cuando Jesús decía, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo, dice que con esa expresión, mi Padre trabaja y yo también trabajo, los judíos levantaron los oídos por escuchar a Jesús diciendo de esta forma, porque dice el texto que Jesús estaba haciendo igual al Padre. Ese texto, obsérvelo. San Juan 5:17 al 19. Jesús estaba haciendo igual al Padre. Y hay otro texto, y este yo voy a pedirle al pastor Jonathan que lo lea, de Mateo capítulo 22, verso 41 al 45, donde Jesús, apelando a la enseñanza del Antiguo Testamento, muy particular, las enseñanzas de David el rey, menciona un evento en la vida de David, donde Jesús al mismo tiempo le dice a los fariseos que los escuchaban quién era realmente él. Si el pastor Jonathan puede ver ese texto de Sí, Mateo 22, versos 41 al 45. Mateo 22, versículos 41 al 45. Y Correcto. estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues cómo David en el espíritu le llama Señor, diciendo, Mm. dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Un punto que no debemos olvidar es este, hermano. ¿Recuerdan ustedes cuál es el nombre de Jesús en el cielo antes de encarnarse? Haga memoria. Y El le verbo. digo el verbo. ¿Y por qué el verbo? Claro. ¿Por qué el verbo? ¿Cómo lo presenta Juan en el Evangelio? En el principio Era el verbo. era el Y el verbo. verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él, dice el Fueron versículo, hechos. fueron hechas. Y sin él, Nada nada de lo que ha sido hecho fue hecho. fue. Estos textos nos confirman quién es Jesús y nos confirma si realmente existe una doctrina de la Trinidad que empieza en el Antiguo Testamento, pero que se revela más ampliamente en el Nuevo Testamento. Pero no debemos olvidarnos de las enseñanzas sobre esto en el Antiguo, porque quienes contradicen la doctrina, indicándonos entonces, son tres dioses. No, no son tres dioses. Es un solo Dios que se manifiesta entre personas. Oigan la diferencia. No es un Dios que se manifieste en tres dioses. Es un solo Dios que se manifiesta entre personas. ¿Cuál es? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Amén. Gracias, Pastor Jonathan, y felicito a los varones porque esta doctrina, Sí, esto sí, es sí. grande liga. En Grande Grandes liga. Ligas y lo han hecho muy bien. La exposición ha sido muy, muy detallada, muy precisa. Así que le felicito a Omar, Yankelis, Ambioris, el pastor Víctor. Vamos a tener entonces finalmente a Kaidris. No sé si Kaidris ya mejoró la conexión de internet, pero en lo que Kaidris se prepara, en Hechos capítulo 5, quiero mencionar este pasaje, ya ustedes lo conocen, el caso de Ananías y Zafira. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad
sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Noten lo que dice el texto. Está diciendo, ¿por qué? Le está diciendo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Está responsabilizando que era una obra de Satanás, de que había llenado el corazón de Ananías para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio de la heredad. Versículo 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti, vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Si usted analiza tanto el versículo 3 y el versículo 4, la cadena que hay ahí, y es que está hablando del Espíritu Santo. Dice, para que mintieses al Espíritu Santo. Entonces en el versículo 4, al final dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y eso nos da a entender de que el Espíritu Santo también es Dios. Amén. De que no es una fuerza, Amén. no es una electricidad, no es un fuego, no. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta y ahí claramente vemos la obra de la Trinidad, como decía nuestro hermano Ambiorix, que está claramente, hermano, evidenciada en las escrituras y esto se da por sentado. Vamos entonces con Claydis. Adelante, Claydis. Tiene el micrófono cerrado. Él escribió, dice que tiene problemas con el internet. Tiene problemas con el internet. Bueno, pero si el hermano Claydis puede enviar una nota de voz, si le permite el internet, enviar una nota de voz, eh, se reproduce y así puede participar. Si no, mis hermanos, hemos llegado al final. Si alguien quiere decir algo más, abundar algo más, puede levantar la mano y participar. Pero las exposiciones de ustedes han sido muy, muy brillantes y yo sé que quiere el Señor que el Espíritu Santo pues traiga luz a los corazones y a aquellos que están un poco confundidos con relación a esta doctrina, pues que el Señor le aclare el entendimiento. Mano Ambioris, sí. Adelante, Ambioris. Sí, gracias. No quería hablar, pero dice que alguno de los compañeros así, oiga, ahora ahí viene el varón tomando unos minutitos ahí de la cena. Pero es muy importante eh, decir que muchas veces nosotros reflexionamos ante doctrinas bíblicas profundas como estas y la hacemos partiendo de nuestra humanidad, de cómo nosotros humanamente logramos encajar cosas, llevar cosas a la lógica que podemos comprender y que podemos percibir. Pero en Dios eso no pasa así. Dios es mucho más profundo de lo que nosotros podemos explicar con nuestras palabras. Muchas veces el vocabulario que tenemos no es tan abundante, tan exquisito, tan capaz de explicar las cosas divinas. Entonces es ahí donde un versículo bíblico que se encuentra en Deuteronomio que dice, las cosas ocultas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros. Esas que son reveladas, que Dios nos permite tener acceso a ellas, que nos permite estudiarlas para enriquecer nuestra fe. Ok, bien, gloria al Señor.
pero hay algunas que a pesar de que el hombre las tergiverse y le dé otro sentido y todo lo demás, con todo y eso, Dios permite que la humanidad sea salva a través del sencillo mensaje de la prédica de salvación en Cristo Jesús. Así que, pues, a pesar de nuestros esfuerzos por tratar de entender y de explicar la doctrina de la Trinidad, con todo y eso, pues hay que conservar la fe sabiendo que esas cosas que son ocultas y que no podemos llegar a profundidad en ellas, pues la gloria sea de Dios. Amén, amén. Y lo que no entendemos aquí tan claramente, lo entenderemos allá en Exacto. el día. ¿Alguien más quiere decir algo que les pareció este panel bíblico? Víctor, por aquí, maestro. Sí, Víctor, adelante. Sí, con relación a la Trinidad, una doctrina fascinante. Desde que me convertí la sigo, me fascina mucho. Y por ejemplo, si uno parte por parte, en resumen, los tres tienen características similares. En el libro de Juan también nos habla acerca de lo yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el camino.